como llama de fuego, el que tiene pies semejante al bronce bruñido. Eso va basado a lo que viene ahora. ¿Por qué razón? Porque mi hermana dijo de la espada aguda. ¿Se acuerdan que eso fue Pérgamo? Porque Pérgamo tenía un problema. ¿Se acuerdan cuál fue el problema que tenía Pérgamo? ¿Cuál fue el problema? Porque los elogios fueron buenos para todas. Los elogios han sido buenos. Pero en Pérgamo había un problema. Por eso el Señor se presentó como una espada aguda de dos filos. ¿Cuál fue el problema de Pérgamo? Lo estudiamos apenas la semana pasada. El que tenía la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam. ¿Y cuál otra? La doctrina de Balaam, que dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas adulteradas y a fornicar. ¿Y qué más aparte de esa? ¿Cómo? Los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Amén. Santo Jesús. Dice Nicolás, y entonces lo hace pequeño, lo dice Nicolás, nicolaitas. Amén. Santo Jesús. Entonces, pues vemos que por eso es que vemos la presentación de Jesús tiene que ver con el mensaje de lo que el Señor encuentra en cada una de estas iglesias. Así que vamos a entrar al verso 19. Voy por este lado. Así que Elba me va a leer el verso 19. Yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Aquí está el análisis. Amén. El Señor en cada una de estas iglesias hace un análisis. Bendito Jesús. Y vamos a ver si hay elogio o qué hay. Pues si hay elogio, porque mire como le dice, yo conozco tus obras y amor. Quiere decir que tenía amor. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Amén. Quiere decir que tenían amor, tenían fe, tenían servicio y tenían paciencia. Y más dice que las obras postreras mejor que las primeras. Entonces está elogiando a la iglesia. La está elogiando porque dice, ok, hasta ahora muy bueno lo que se le ve. En cuanto al examen, ahí pasó esa parte del examen, ahí excelente, la pasó. ¿Por qué? Porque la iglesia le dice, ok, Éfeso había perdido el primer amor. Pero a esta se le dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Amén. Y aún más que las obras postreras son mejores que las primeras. Y le está elogiando, hasta ahí la iglesia va bien. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que cuando el Señor reconoce nuestras buenas obras, porque como Él tiene ojos como llama de fuego, todo lo ve, Él sabe lo que hacemos bueno y lo que no hacemos bueno. Entonces le está diciendo a esta iglesia, sí, yo conozco cómo estás amando, cómo estás fundamentándote en tu fe, cómo estás al servicio y cómo tiene paciencia para todo. Y cómo te esfuerza y vas haciendo las obras mejores que las primeras. Es maravilloso que el Señor nos diga esto a nosotros. Que el Señor nos diga, hoy tú estás mejor a mi servicio que cuando te convertiste. Tu amor está más próspero que cuando te convertiste. Tu fe está más fuerte que cuando te convertiste. Qué maravilloso que el Señor nos diga así. Y que nos diga, ahora te estás esforzando más que cuando te convertiste. Porque el Señor hace un autoanálisis de su iglesia. Gloria a Jesús. Y hasta aquí, pues vemos la iglesia, hasta aquí tiene elogio bueno. Dígame. Pero, Antón, bueno, usted va a explicar lo demás de abajo, pero basado a eso, ¿por qué, como dijera yo, cuáles son, basado en qué es todo lo que los tres halagos que aquí menciona? Basado en qué, si con la reprensión como que... Acuérdate que el Señor cuando le está hablando a la iglesia, es como cuando le hablaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel caía de la gracia de Dios, pero siempre había un remanente que permanecía. Los versos siguientes que vamos a ver, especialmente cuando lleguemos al verso 24. Cuando lleguemos al verso 24, ahí tú vas a ver la diferencia, por qué está diciendo esto. Pero el hecho es que el Señor
Cuando le habla a la iglesia, le está hablando en general. Cuando se predica en general. Hay un dicho que dice, bueno, pues al que le cayó el sello, le cayó. Amén. Exacto, pero el hecho es que el Señor está hablando en general. El Señor siempre desde un principio le hablaba al pueblo de Israel, pero siempre había un remanente que se mantenía fiel al Señor. Y aquí en Tiatira vamos a ver que si el Señor está viendo que había amor, es porque había un remanente que estaba poniendo en práctica el amor. Había fe, había un remanente que estaba poniendo en práctica la fe dentro de la iglesia. Dice, veo servicio, es cosa le estaba agradando el Señor el servicio que estaba poniendo en práctica. La paciencia, oiga, dentro de la congregación veo las personas que son pacientes, tienen paciencia. Amén. Y más aún, dice, y las obras postreras son mejores que las primeras. Se están esforzando a salir hacia adelante. Hasta ahí el elogio. Bien, pero como el Señor, como Él examina y Él corrige. Usted ve cuando usted va a agarrar un examen de la licencia, dice, no, esta está buena, esta está mala, esta mala. Entonces después en el próximo examen, pues usted va a corregir las que tuvo malas, ¿verdad? Porque quiere que todas sean buenas. Pero el Señor está como dándole un examen a la iglesia y le está marcando hasta aquí, todo va bien. Pero ahora el Señor va a observar, amén. Es como, digamos, mi hermano Gumaro se compró un saco de papa. Ah, mira, compré un saco de papa, pero cuando llegaste a tu casa, espérate, las papas se ven bonitas, pero mira, aquí veo una que tiene este defecto. Después que las viste bonitas, dice, pero espérate, tengo que entresacar porque hay algunas que están defectuosas. El Señor, después que hace este elogio, entonces ahora va a ver los defectos que había en la obra, en la iglesia, bendito el Señor. Entonces aquí es donde vamos a ver en el verso 20, pero antes de entrar al verso 20, ¿alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Hasta el verso 19, dígame. O sea que ese tipo de personas, vamos a dividirlo en tres. Ese tipo de personas, todos están en esa iglesia. Todos están en esa iglesia, tanto los que están haciendo mal como los que están haciendo bien. O cómo. Te podría contestar en una pregunta sencilla, dejándome, poniéndote en práctica lo que dijo nuestro hermano Rey en la reflexión del martes. Ajá. ¿Somos iglesia o vamos a la iglesia? Exacto. Entonces, no todo el que está en la iglesia, hablando generalmente, es iglesia. Por eso, pero sí se refiere a eso. Entonces, exacto. Entonces, aquí lo que pasa, el Señor está diciendo, ve estas cualidades. Pero entonces ahora va a decir los defectos que hay en aquellos que no tienen esas cualidades. Que no, exacto. Exactamente. A lo que voy, que esos tres tipos de personas, vamos a decirlo así, están en la misma iglesia. Sí. Unos tienen unas cualidades, lo que mencionó aquí, y otros tienen las cualidades, los cuales se les va a aplicar esa exhortación. Amén. Ok. Ahora que como congregación, pues el Señor corrige y deja ver lo que está pasando y lo que no está pasando. Exacto. Amén. De ahí entramos al verso 20. Bueno, pues, como ya tú te dio participación, le voy a pasar a la chava que pase. Salvador, léame el 20. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñé y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Ahí viene ahora el examen que el Señor le hace y es un examen que viene de reprensión. Reprender, amén, por la causa que encuentra en ello. Ok, después de ese elogio, dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Lo mismo le dijo a Pérgamo, ¿se acuerdan que le dijo a Pérgamo lo mismo? Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Amén. Y tengo contra ti unas pocas cosas que, amén, toleras. Mire esta expresión, toleras. En otras palabras, permite, amén, dejas que pase, lo deja pasar por alto. Amén, lo deja y no lo corrige. Pero tengo contra ti, amén, unas pocas cosas que tolera que esa mujer Jezabel. Ahora va por aquí la pregunta. Yo creo que se la voy a hacer a Betsy. Betsy, ¿me puedes decir tú quién era Jezabel en la Biblia? ¿No te acuerdas? Jezabel.
Mira, Rey te quiere ayudarlo. ¿Te le pasa el bate a Rey? No tiene la respuesta, ¿no? Ok, Rey. La esposa del rey Acab sobresalta en el Antiguo Testamento porque esta mujer fue una mujer perversa que pervirtió tanto al rey como a toda la nación. A todo el pueblo lo pervirtió. Amén. Lo llevó al rey a la idolatría y de esa manera enseñó y sedujo al pueblo de Israel a caer en idolatría. Al grado que cuando el profeta Elías le cortó la cabeza a los 450 profetas de ella se puso tan brava que sentenció a muerte a Elías y juró por sí misma que le iba a cortar la cabeza a Elías. Y fue tan mala y perversa esta mujer que cuando ahora aquí en Apocalipsis se está utilizando, amén, los hechos de ella como un evento de doctrina que se habituaron mucha gente a poner en práctica. Entonces es como si le dijera, ustedes están siguiendo la doctrina de Jezabel, que enseñó, sedujo y enseñó al pueblo a la fornicación, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso le dice, pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí vemos, ¿verdad? En otras palabras, que la iglesia estaba tolerando. El Señor la elogió primero, pero ahora le está reprendiendo porque estás tolerando. En otras palabras, está pasando por alto. Por eso es que decimos, mis hermanos, al pecado no se le puede pasar la mano. No se puede tolerar el pecado. Entonces, esta iglesia, ahora el Señor la está corrigiendo. Tú estás tolerando, toleras. Amén. Y como digo, no es que había una mujer físicamente en la iglesia, sino que la mujer es como un sinónimo o una alegoría, ¿ven? Refiriéndose a que se estaba actuando de una manera tan liberal y tan idólatra como aquella mujer y perversa, que lo que hizo fue pervertir al pueblo. En otras palabras, mientras tolere esto, el pueblo va a caer en perversión. En otras palabras, va a ir a derrota. Por eso es que más luego vamos a ver la exhortación que el Señor le da para que se corrijan. Bendito Jesús. Amén. Dígame. Quiere decir que Dios comparó a Jezabel, en aquel tiempo de esto, pero está comparando a la iglesia que tiene varias. La iglesia estaba más perdida, actuando con Jezabel, con los ídolos y con todas las cosas que estaban haciendo en la iglesia. El hecho para decirle que él tolera a esa mujer que Jezabel, que se dice profetiza. En otras palabras, estaban enseñando cosas liberales, estaban enseñando cosas, amén, que iban en contra de la palabra de Dios. Estaba como lo que por lo que se describe Jezabel es por la prostitución, por la idolatría, amén. Perdón, dije la prostitución, la fornicación. Por la fornicación, porque acuérdense que la fornicación abarca muchos ámbitos. Porque muchas veces uno se centraliza y cree que fornicación es simplemente esto nada más, pero la fornicación abarca muchas cosas en las cuales la persona le falla al Señor. Y vemos que entonces quiere decir que por medio usando de ejemplo a esta mujer de Jezabel, está diciendo que la iglesia está tolerando que haya entrado, en otras palabras, que haya entrado el libertinaje a la iglesia. Porque eso es lo que representa Jezabel, el libertinaje. Y en comparanza a aquel tiempo y ahora, estamos casi lo mismo en muchas iglesias. Están sucediendo también las cosas adentro. El hecho es que, acuérdense que esto es una etapa de la iglesia, como dijimos, desde la iglesia, desde que se fundó hasta que venga Cristo por la iglesia. Estas son etapas que la iglesia las vivió, la está viviendo y las seguirán viviendo. Ahora, como decimos, y vuelvo y uso el ejemplo que usó Rey el martes en la reflexión, ¿somos iglesia o vamos a la iglesia? Si somos iglesia, no toleramos, amén, tales cosas. Ahí es donde nos dice la palabra, si tú sabes que esto está en práctica en una congregación, sal de en medio de ella. Porque es lo que nos dice la palabra.
Si yo estoy en una congregación que se está permitiendo que se practique lo que enseñaba Jezabel, ahí es que aplicamos la palabra y dice, salid de en medio de ellos. Entonces hay muchas congregaciones que toleran que estas prácticas se hagan, toleran toda clase de libertinaje. Ah, no, allá ellos con Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Salir de en medio de ellos. Porque si yo me quedo ahí, me hago partícipe, aunque no quiera. Si yo estaba en la iglesia católica. Ah, no, pero yo me quedo aquí porque yo no hago lo que ellos hacen. Pero mientras yo estoy allí, estoy tolerando, amén, la idolatría. Estoy tolerando que la palabra de Dios la han cambiado y que no la están predicando como dice la palabra que es. Entonces, aunque yo no lo practique y yo diga, no, porque yo no hago como ellos dicen, yo hago como dice la Biblia, pero me dice la palabra, salid de medio de ellos. ¿Por qué razón? Porque no se puede tolerar, amén, como aquí se le dice a la iglesia, tengo contra ti unas pocas cosas que toleras, que esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, amén, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, en otras palabras, nosotros tenemos que decir, si yo estoy en un lugar donde esto está aconteciendo, mi deber es decir, yo escapo por mi vida. Y lamentablemente hay miles de congregaciones que dicen predicar la palabra, dicen tener al Señor Jesucristo, pero el candelero de oro el candelero de oro que es la luz, no lo tienen. No tienen la luz de Cristo. Y lo importante en nosotros es asegurarnos que el Señor esté en medio de su iglesia. Por eso es que Él se presenta como el que está en medio del candelero. En otras palabras, Él está en medio de su iglesia. Y como iglesia, nosotros tenemos que examinarnos que no entre la doctrina de Balaam, que no entre la doctrina de los nicolaitas, que no entre la doctrina de Jezabel. Amén. Todo a lo que nos está llevando es a que la iglesia se mantenga pura, se mantenga fiel, que la iglesia no caiga en la mundanalidad, como empezó con la etapa de Pérgamo. Amén. ¿Alguna pregunta? Dígame. Pastor, bueno, también lo de Jezabel fue algo también literal, ¿verdad? Eso fue literal, Sí. por lo está poniendo de ejemplo. Pero esa exhortación, pastor, ¿quién es el que la tiene que ordenar o corregir? Porque no sé si nos vamos a la iglesia, o sea, al pueblo, habemos, o dentro de las iglesias hay personas que no estamos caminando de una manera como estamos hablando, como enseña la palabra. Pero no por causa de una persona así, los demás se tienen que ir. Pienso yo. Entonces yo pienso que como que el que tiene que tener la responsabilidad no es el pastor o... No, de hecho, y por eso todo esto vamos a tomarlo de la expresión al altar. El hecho es, cuando tú miras ahora mismo cuántas congregaciones han tolerado, ok, ustedes han visto en iglesias que dicen para atraer a los jóvenes. Ok, para atraer a los jóvenes vamos a traerle el rock, vamos a traerle el reggaetonero, ¿cómo es que le llaman? El reggaetón. Y comienzan a meter las músicas mundanas en los altares y el pastor lo acepta para retener a los jóvenes. Y déjeme decirle, son pocas las iglesias que tienen jóvenes fieles al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó no a entretener a la gente, no, el Señor nos llamó a predicar la palabra. Y lamentablemente congregaciones, los pastores, líderes se prestan, han convertido los altares en discoteca. Usted ve que ya los altares adornados con luces de muchos colores, amén, ya hacen danza, está uno cantando y tienen una línea de personas ahí danzando, amén. ¿Por qué? Porque han convertido la iglesia en un show. Y entonces de esa manera entonces viene la reprensión del Señor. ¿A dónde cae la carga? En el líder, porque el líder es el que debería de no tolerar que esta inmundicia entre en la iglesia. Y lamentablemente muchos líderes han permitido, ¿por qué? Por retener la gente.
Ah, no, porque si se me va aquel que diezma. Ah, no, porque se me va aquel y después se me va la familia. No, que después voy a bajar el número. Mire, es mejor tener un grupo pequeño y que sean fieles y no tener gran cantidad de gente que estén ahí solamente por venir a entretenerse. Ahí se aplica otra vez, somos iglesia. Oye, se me pegó la frase de mi hermano Rey el martes. ¿Somos iglesia o solamente vamos a la iglesia? Y ahí es donde tenemos que decir, no, somos iglesia. Y como somos iglesia, pues tenemos, ¿verdad?, que decir, no puedo tolerar tal cosa. Amén. Así que si ustedes ven que este altar algún día se permite, ¿verdad?, que se traigan cosas mundanas, llame a cuenta al pastor, porque es el responsable. Amén. Gloria a Jesús. ¿Alguna otra pregunta basada? Dígame, José. Pastor, lo que se puede entender acerca de esta mujer Isabel no es en sí la persona, no sé si me equivoco, sino el espíritu que vivía en esa persona. Y se puede decir hoy en día que ese espíritu todavía está dañando en diferentes partes de la iglesia. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese espíritu de Jezabel, para identificar ese espíritu, porque me imagino que puede ser un espíritu enviado por, no sé, por el mismo maligno. Entonces, pero aquí hay un punto que es un espíritu de atracción, pero para desviarlo al mundo. Espíritu, porque acuérdense, cuando hablamos de las fuerzas espirituales, más bien se usa similar a lo que se le dijo a Pérgamo, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas. Prácticamente muchas iglesias han convertido la enseñanza y la seducción de Jezabel, la han permitido como una doctrina prácticamente en la iglesia. ¿Por qué? Porque la continúan. Aquellos líderes que han aceptado el libertinaje y lo dan por asentado de que están bien, en otras palabras, lo han constituido una doctrina. Ahora, el hecho es que nosotros, que es donde dice la palabra, nos ha llamado el Señor a escudriñar las Escrituras, a examinar aquellas cosas que son buenas, pues bien las aceptamos. Aquellas cosas que no son buenas, no dale aceptación. El hecho es que, lamentablemente, hay líderes que le van personas que ellos saben que ellos están practicando el pecado, pero con tal de que si son una figura popular, que si son personas que le van a dar auge a la congregación, le pasan por alto el pecado y no le toman en cuenta. Entonces poco a poco van a caer, como cayó el pueblo de Israel cuando Balaam le aconsejó, amén, que al rey Balac de Moab, cuando le aconsejó, no, mira, tú quieres que el pueblo de Israel caiga, sedúcelo a que coman cosas sacrificadas a los ídolos, dale tus mujeres para que caigan en fornicación. Y en otras palabras, a eso es lo que se le llama la doctrina de Balaam. Entonces, en la doctrina de Jezabel se le dice, porque toleras a esa mujer. En otras palabras, tolera los actos que reflejan a aquella mujer mundana. Dígame. En la actualidad, el maquillaje, los pantalones de mujeres bien apretados que ministran en el altar o hombres también, ¿no tiene que ver también con obras de Jezabel? El libertinaje, cuando dije el libertinaje, entra. Porque el hecho es que tenemos que hacer una separación de lo que es dogmas y de lo que son libertinajes. Amén. Porque ahora mismo, un ejemplo. Yo digo, no estoy diciendo que no se maquillen, pero... No, exacto. Sí, te entiendo lo que tú dices, seguro. Porque déjeme decirte, uno va a iglesias. Iglesias grandes que son exageradas de maquillaje. Exacto. Unas uñas que parecen garras de no sé qué animales, porque los animales creo que no están... Si nos metemos por ahí por la doctrina de Jezabel, pues sí, entra en ese tipo de libertinaje. Pero como digo, también tenemos que hacer una separación de lo que es dogmas y de lo que es libertinajes. Amén. El hecho es que, ahora bien, si usted analiza, Jezabel era una mujer tan pervertida. Se dicen que esa mujer se pintaba los ojos bueno, hasta dicen los arqueólogos que ellos encontraron una especie de plato que dice que pertenecía a Jezabel, porque dice de los tipos de pintura que esta gente antigua, ellos se maquillaban. Yo no sé si usted ha visto cuando daban películas de los indios, cómo los indios se maquillaban y se pintaban, horrible. Pero ¿qué pasó? Que esta gente antigua no solamente se maquillaban a un nivel que era horrible, sino que ellos se guindaban prenda en las orejas que no les dejaban espacio para una más, se guindaban prenda por todas partes. Ahí es donde entonces vino Pablo y vino Pedro y dijo, amén, que las cosas moderadamente se ven bien,
pero que las cosas exageradas llega a un libertinaje. Por eso es que yo digo, lamentablemente nosotros nos criamos en una iglesia, en las iglesias para eso de los 80, los 70, lo que se quedaron en los 70, se le decía a la iglesia, no, que si tú usas esto está en pecado. Si tú usas esto otro está en pecado. No, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro lo que dice es que se puede usar todo moderadamente. Y yo he visto mujeres con pantalones más decentes que con mujeres con faldas. Amén. Pero si entramos, y aquí pues ya que nos metiste este tópico, tengo que decir también, hay mujeres que exageran, se meten en unos pantalones que sinceramente da vergüenza mirarlas. Amén. ¿Por qué? Pero sin embargo, yo he elogiado a mujeres en pantalones que se ven más dignas, ¿verdad? Mira, el otro día estaban en el Wellington Mall y Mimi vio unos pantalones que parecen falda. Y digo, cómprate 2 de ellos, se ven bien, pues se los pone y parecen falda. Y digo, ¿quién va a decir que está mal poniéndolos de esa manera? Pero ver una persona, y déjeme decirle, los hombres no se quedan atrás. Hay hombres que se han puesto pantalones y digo, oye, ¿dónde le cabe la llave del carro? Porque yo no sé cómo le cabe la llave en ese pantalón que tiene. Y yo digo, y más el teléfono que es más grande todavía que las llaves. Pero el hecho es que nos enseña la palabra y la palabra nos da para todo. La palabra bien clara nos dice, tanto el hombre como la mujer, vista moderadamente. Amén. Que si la mujer se puso su cadenita, se puso sus orejitas, sus pantallitas, sus aretes. Amén. Pero, ¿qué es lo que dice el apóstol? Que no sea una exageración. ¿Qué es una exageración? Usted ha visto a estos artistas que se meten 10 y 12 cadenas guindando ahí y le llaman los bling bling eso. Amén. Entonces, a eso es lo que nos llama la palabra, lo que es exageración. Pero el que la mujer se arregle, eso no es pecado. Que la mujer se maquille, no es pecado. Ahora, déjeme decirle, lo digo de particular a mí. Yo veo a una mujer con los ojos negros y yo digo, esa parece que le dieron un puño en un ojo. Porque se pintan los ojos de una manera que uno mira, parece que le dieron un puño. Entonces, pues, ahí todo va en moderación. Amén. Entonces, cuando las personas visten moderadamente, no caen en este libertinaje. Sinceramente, pues, hay personas que... Pues uno dice, yo oí un pastor que dijo, pero no, el malo es el que mira. Pero si nosotros estamos nominados para el frente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso, y hay personas pues que no se cuidan. Ya he visto veces que Mimi y yo vamos por un mall o algún lugar y Mimi dice, esa persona no se mira en un espejo. Porque sinceramente da vergüenza como salen a la calle. Y ahí es donde se nos dice, como hijos de Dios, procuremos, ¿verdad?, dar ejemplo a los demás. Y lamentablemente, pues, hay personas que se van al extremo, porque y eso es lo que se le llama el libertinaje, al extremo. Dígame. Otra pregunta. Usted tocó el tópico de los 80. ¿Usted no cree que en los 80 era mejor las cosas del Señor, que se miraban milagros, que ahora ya no se ven? ¿Será porque, aunque quizás no era doctrina, dogma, pero eran más temerosos? El hecho es que cada época tiene su tiempo. Vamos de generación en generación. Te voy a llevar un ejemplo a un personaje que ya partió, Gigi Ávila. Gigi Ávila llegó un tiempo que él predicaba en contra del televisor y él decía, ese televisor es una caja del diablo. Pero en ese tiempo de Gigi Ávila, ¿qué era lo que pasaba? Las mujeres estaban tan pegadas a las novelas que no salían de la casa por no perderse un capítulo de la novela. Había matrimonios que estaban en problemas porque la mujer por estar viendo la novela se le quemaban los frijoles y traía conflicto. Entonces, en esa época, el televisor era un problema para los hermanos en la congregación. Entonces, Gigi Ávila predicaba en contra del televisor, que era una caja del diablo. Más tarde, vemos a Gigi Ávila que compró una cadena de televisión, amén, y llevaba el evangelio por todas partes a través de la cadena de televisión. Ya llegó una etapa que el televisor era una ventaja para propagar el evangelio. Pero se le seguía predicando, no deje el culto por una novela, no deje el culto por una película, no deje el culto por un juego de fútbol. Amén. Y lamentablemente en esos días pues se vivía un ámbito muy diferente, porque déjame decirte, no podemos comparar el tiempo de hoy con el de los 80. El de los 80 como que el día cansaba para muchas cosas y nos sobraba el tiempo, ¿verdad? Hoy nos levantamos en la mañana, en unas cositas ya se nos fue el día y no nos alcanzó el tiempo para nada.
Entonces vamos de generación en generación y conforme a la época que vivimos hoy. El asunto es, como yo siempre le he dicho a los hermanos, yo no puedo vivir hoy como viví en los 70, porque en los 70 yo me ponía un pantalón campana, que si me lo pongo ahora me veo ridículo. Amén. Entonces, conforme a la época en la cual nosotros vivimos, nos ubicamos y ante el mundo dejamos ver que somos diferentes. Dígame. Una pregunta, pastor. ¿Por qué no se pinta el pelo? ¿Quién? Usted. Me lo pinté por 15 años. No, pero ahora... como Porque me usted- cansé. Ok. El tema es, bueno, me dijo algo diferente, ¿no? El tema es como un siervo de Dios debe ser ejemplo. O sea, y es el ejemplo. O sea, lo que me refiero es una pregunta para entrar al tema que yo quiero hablar. Usted es un siervo de Dios y usted entiende que nosotros somos a la imagen de Dios y nosotros debemos aceptar como Dios nos mandó, como Dios como Dios, como estamos, ¿no? A lo que voy es que si usted se pinta el pelo, está inconforme de que ya está blanco, está en contra de Dios, porque Dios nos hizo a su semejanza, Dios nos hizo bonitos, a las mujeres igual. Mi pregunta es esta, me contestó diferente, claro, a lo que yo pensé que me iba a contestar, pero vamos allá a la mujer que usted dice que se pueden pintar. No está en contra de que se quieren ver bonitas, no están inconformes, como Dios las hizo. Bueno, le tengo una buena respuesta. Y déjeme decirle, y esto hay tela para cortar y si me quedo aquí no salgo de tierra hoy. Pero le voy a dar una respuesta que esto, mire, como le digo, el tiempo va de generación en generación. En el tiempo de Pablo, las mujeres tenían que usar velos. Era la costumbre de esos días. Y cuando usted mira la enseñanza que Pablo da por los velos, porque era la costumbre de esos días. Ya hoy nos enseña lo del velo. Hay congregaciones que todavía lo usan porque siguen una tradición, pero no es una doctrina. Ok, en cuanto a lo que me está diciendo, mire, el pelo ya a los 32 años creo, me salía el pelo blanco por aquí. Un día se me dio curioso, tenía el bigote blanco. Yo tenía bigote y el bigote se me estaba poniendo blanco y me dio con pintármelo. Y que en vez de pintármelo, se me pintó la carne completa y yo, ¿qué me hago ahora? Se me pintó la piel. Y entonces ahí el asunto fue que agarré y me pinté el cabello y me lo seguí pintando. Déjenme decirles, mis hermanos, no, esto no concierne a nuestra forma de decir soy cristiano o no soy cristiano, estoy dando ejemplo o no estoy dando ejemplo. No, el problema fue que lo convertimos en un dogma y lo convertimos en un sistema que lo podíamos, como la forma que usted me lo dice, que si no doy ejemplo, entonces Dios me dio barba y ¿por qué yo me la quito? ¿Por qué yo no me dejo la barba? En el tiempo de Jesús era una afrenta el que no tenía barba. El que se cortaba la barba era una afrenta. Para el tiempo de Jesús no se podían afeitar porque era una honra tener la barba. Miren, en Puerto Rico, hermano Rey se acordará, había un pastor en Puerto Rico que se le tiraba piedra a la gente. Decían, el cristiano que tiene bigote va para el infierno. Mira, si lo predicaba por la radio, tenía una emisora radial y lo predicaba, el cristiano que tiene bigote va para el infierno. Y yo digo, pero si es que en el tiempo de Jesús, al contrario, ¿sabe lo que hacían los enemigos después de israelitas cuando lo agarraban a una persona de cautivo? Lo afeitaban. ¿Y por qué nosotros nos afeitamos hoy? Porque en conforme a la generación que vamos nosotros hoy, nosotros pues unos se afeitan, otros no. Yo no critico a los hermanos que se dejan su barbita. En la iglesia que yo me crié, que se dejaban la barba, le ponían una disciplina de 1 año. ¿Por qué? Porque son dogmas que entran. Y mi hermano, usted usa la expresión de que si estamos inconformes. Mire, el Señor, cuando Pedro y Pablo usan mismo este texto, cuando dice, lo que usen, úsenlo moderadamente. No le está diciendo que no use oro. No le está diciendo que no use prenda. No le está diciendo que se use peinado. Cuando en los peinados ostentosos se está refiriendo, yo no sé. Mire, había una predicadora que salía por la radio de TV americana. Esa señora se hacía unos moños para arriba que parecían nidos de codornices. En Puerto Rico hay las codornices, hacían un nido, ponían huevo, hacían otro arriba y ponían huevo, hacían otro arriba y hacían una pila como así de grande.
Yo no exagero, había una señora que salía en TVN. Esa señora, pero era pero era una exageración. Ya es una... Bueno, aquí está la hermana Jenny, que es peluquera. Yo no sé si ella ha hecho esos tipos de peinados. Pero estamos hablando de exageración. Yo le he dicho a las hermanitas, mire, se ven preciosas con sus aretes, pero ahora cuando se ponen ruedas de llanta, que parecen llantas de camiones, yo lo veo un poco de exageración, pero no la critico tampoco. No la critico, pero para mí me parecen esas ruedas de camiones. Pero el hecho es, volvemos a este punto, ¿estamos inconformes? No, es que el Señor nos dio habilidad para que nosotros resaltásemos. ¿Por qué razón los siervos del Señor se vestían muy bonitos? Los reyes se vestían súper elegantes. El rey David pudo haber dicho, no, pero si yo me tengo que quedar como el Señor me hizo. No, el Señor al contrario le daba y le brindaba para que ellos sobresaltaran y salieran hacia adelante. Y ya esto, mi hermano, entra en opiniones de las personas y dicen, no, que si Dios me hizo así, pues así me tengo que quedar. Entonces yo digo, ¿por qué Dios me dio barba y yo me la quito? Porque Dios me dio el bigote y yo me lo quito. Por eso yo no critico a las personas que se arreglan su cabello. Mire, esto lo aprendí en una iglesia católica. Cuando yo estaba en la iglesia católica a los 19 años de edad. Un día está el sacerdote, porque la Biblia nos dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. En la iglesia católica me aprendí un corito que yo aquí nunca lo he oído cantando. Lo he oído cantando, pero a mitad, no lo han cantado completo. Amén. Entonces el sacerdote una vez está diciendo, y dice, usted compró una casita, y esa casita está toda feíta porque está despintada y todo. Pero arréglela, píntela para que ustedes vean cómo después resplandece esa casita. Y todos los que la van a decir, mira qué casa hermosa. Entonces ese mensaje se lo llevó a las mujeres. Mujeres, arréglense para que sus esposas la vean bonita. Amén. Y tiene lógica, mi hermano. Déjeme decirle, y metiéndonos por ese tópico, si ahí la mujer se descuida en el hogar y el esposo sale a la calle y ve a una mujer elegante, va a decir, mira que ella es más elegante que mi esposa. Pero que la esposa se arregle y que salga también, ¿verdad? Y que se vea, ¿verdad? Que no se descuide, porque nosotros, el Señor nos ha dado habilidad. En esa habilidad, pues nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que arreglarnos lo mejor que podamos. Nosotros podemos decir, pues, me voy para la iglesia en sandalias, pero si tengo zapatos buenos, ¿por qué no ponemos los zapatos y dejo las sandalias para cuando ande por ahí por los alrededores de la casa? ¿Verdad que sí? En fin de cuentas, es que muchas veces nos metemos por un área que creemos, porque lamentablemente nos enseñaron de esa manera, que si esto es pecado delante de la presencia de Dios, pero Dios lo que quiere es que ante el mundo nosotros hacemos una diferencia. Usted dirá, ya, sí, te paso ya mi rey que me está alzando la mano. El asunto es cómo nosotros hacemos la diferencia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que no enseñemos nuestra desnudez. Una mujer en pantalones no está enseñando su desnudez. Ahora, como digo, la mujer cuídese cómo se pone sus pantalones, porque muchas exageran en la forma que se meten. Porque yo digo, hay personas que parece que están usando jabón para subirse el pantalón porque demasiado una exageración, y eso lo vemos mucho en la calle. Si la mujer cristiana va a la playa y se pone unas tangas, imagínate tú, que ahí nos cumple la palabra que dice, no enseñes tu desnudez. Pero una vez que la mujer y el hombre se cubren como es debido, pues no están enseñando su desnudez. He oído personas que dicen, no, pero es que si no se, el que no enseña no vende. No, la mujer cristiana no tiene que enseñar nada. El hombre cristiano no tiene que enseñar nada. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos, que hacemos la diferencia ante el mundo, pero también tenemos que cuidarnos, no caer en un extremismo. ¿Por qué? Porque la generación pasada pasó y conforme a como estamos hoy, nosotros vivimos conforme a la sociedad que hay hoy, siempre dejando ver que hay una diferencia. Dígame, Rey, me dice Sergio. En pocas palabras, la mujer sabia edifica su casa. Amén. La edifica. Y otra cosa, yo he conocido a un pastores que el pelo es blanco, y que han hecho ellos para no verse blanco, no solo pintan, pero se rapan, ¿cómo se llama? Coco pelado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Viene te lo pinta y te lo corta, es lo mismo. ¿Entiendes? No se pinta, pero se rapan. Amén. Y entonces, ¿a dónde vamos? Sí. No, eso siempre. Yo conozco personas que se han dejado pelones porque no se le vean las canas. Pues dicen, no me lo puedo pintar, pero me dejo pelón. Entonces, Dios le dio el cabello, ¿por qué se lo pelaron? Dígame. ¿Ah?
¿Te acuerdas lo que llega mi hermano con el micrófono? No, cortemos ahí porque no hay. Bueno. Ah, ok, pues lo dejamos. Sí. Ok, pues otro tópico. Tú empezaste, me dijo. No, porque a veces es mejor no decir nada, porque de qué sirve que hablemos de la vestimenta, que del pelo, que de aquí y de allá, y a veces estamos cuidando en otras cosas, porque perfectos no somos. Entonces es mejor ver y callar. Bendito Eso es mi todo. Dios. Porque es más pecado estar criticando y sabiendo que tampoco uno está bien. Entonces es mejor quedarse callado. Santo Y Jesús. cada quien, porque eso es como uno siente, como dice, cuando uno se ve al espejo, uno mismo se ve y uno mismo sabe si uno está bien con Dios o no, si aquello no le queda bien o no, si lo hace para provocar o no. O sea, eso es cada ser humano que tiene que sentir eso por dentro de Bendito uno. Jesús. No que se lo digan o cuestiones así. Es cada persona que tiene que verse y sentirse bien de la manera como para la iglesia, como va para algún lugar. Bendito sin Dios. necesidad que se lo digan. Porque ¿de qué sirve la vestidura? O estamos criticando esto, criticando lo otro, y no estamos bien en realidad. ¿Para Bendito qué? Jesús. No sirve de nada. Es mejor quedarse callado. Santo mi Dios. Es mejor quedarse callado. Bueno, y para cerrar este tópico, dígame mi hermano. Hermano, con la curiosidad que usted dijo, para las mujeres que tienen que arreglarse, pero yo pienso que es para ambos. Porque también uno de hombres, si anda todo mal arreglado, también se mira muy mal. También. Y máxima si uno ya está mayor de edad. Todos estamos en lo mismo. ¿Ah? No. Le dice, ¿te arreglas o miro al otro? ¿Qué pasó? Ah, cae para ambos bandos, exacto. Venga. No, es lo que digo, lo dije en principio, cuando Pablo y Pedro dan la enseñanza, tanto cae para hombres como para mujeres. Tanto el hombre como la mujer tenemos que vestir moderadamente. Ahora muchos no dicen nada. Sí. Y como digo, mire, hay personas que se dejan su barbita y se ven elegantes, pero hay otros que se ven, que dicen, se parece un bot de la calle y tiene que afeitarse. ¿Qué pasó que no se afeitó? Se sabe lo que comió ayer. ¿Ah? Se sabe lo que comieron ayer. Porque están todos manchados. Sí. Y el hecho es que es bueno, mis hermanos, que como sí, gracias mi hermano por decirlo, pero tanto el hombre como la mujer, porque no arreglando lo mejor que podamos. Seguro, pero ahora, como digo, no es que yo ahora me voy a arreglar, que me voy a poner la camiseta bien apretada porque tengo unas clases de músculo, porque voy al gimnasio y mis músculos están bien grandotes. Y estoy luciéndome en camisita sin manga y luciéndome por la calle. Y mira que él es ministro de Dios, pero no me agrada como lo estoy viendo vestido. Entonces, hay moderación y hay forma, ¿verdad?, en la cual nosotros, pues, tanto el hombre como la mujer, si imagínese usted que de repente tengamos nosotros que ministrarle a alguien, que digo, no, me siento honrado y como estoy, me siento bien. Pero sí, como le digo, antes, y con esto sí voy a cerrar este punto, antes, lamentablemente, en las iglesias, mandaban al infierno a la mujer porque se tiene la cadenita. Mire, esto nunca se me olvida y lo digo rapidito. En la iglesia que estábamos con Rey Mariana, llegó una hermanita, por cierto, cubana, y ella llegó con su cadenita que se veía elegante y bien vestida. Pero había una persona que era bien estricta porque la enseñaron con estos dogmas bien estrictos. Y cuando la vio le dijo, hermana, si usted no se quita esa cadena, usted se va para el infierno. Esa hermana yo no volví a verla más. Se fue de la iglesia, no volvieron. Ella y el esposo no volvieron. ¿Por qué? Porque se nos enseñó a mal interpretar las cosas. ¿Por qué? ¿Cómo le digo? Ya que me metí a este tópico, pues tengo que tratar de salir a la luz con este tópico. Mire, en Dios no le está poniendo atención que si la mujer usa prenda o no las usa. Al contrario. Cuando Dios le dijo a Isaac, que, ¿verdad? Le dijo a Isaac, Isaac mandó a su siervo a buscarle esposa a su hija, Rebeca. Rebeca es un tipo de la iglesia. Y cuando Isaac mandó a Rebeca, al siervo, a buscarle esposa a su hijo, ¿qué llevaba a su hijo? Llevaba un bolsón de toda clase de prendas. Y cuando él llegó a la casa donde estaba la mujer, ¿qué hizo? La decoró. La puso prendas, le puso diamantes, de tal manera que cuando ella llegara a ver al hombre que iba a ser su esposo, amén, que él la viera resplandeciente. Y de esa manera, mis hermanos, vemos que si a Dios no le desagradara tal cosa, Dios no lo hubiera permitido. Y por último, cuando el pueblo salió de Egipto, ¿qué hizo Dios? Tocó a todas las mujeres egipcias
para que se quitaran sus diamantes, sus cadenas y sus prendas y se las dieran a las mujeres de Israel para que salieran de Egipto decoradas y que salieran, ¿verdad?, con todas las prendas que tenían las mujeres egipcias. Si esto fuera desagradable a los ojos de Dios, Dios no lo hubiera hecho. Pero ahora, a nosotros como iglesia, lo que eso nos enseña es que lo que usemos, lo usemos moderadamente y que seamos moderados en todo. Bendito mi Dios. La mujer se quiere maquillar, maquíllese moderadamente, pero que no parezca, ¿verdad?, alguien que va para un circo a hacer monería allá en un circo, ¿verdad que no? Y lamentablemente todo tiene un límite. Y ahí es donde la iglesia tenemos que mirar el límite hasta dónde podemos llegar. Gloria a Jesús. Bien, pasamos al verso 21. Allá está en el verso 20, Jezabel llevó el libertinaje a la iglesia. Nosotros la iglesia nosotros no seamos, ¿cómo que se le llama? Personas, ¿cómo que se le llama a los super estrictos? ¿Cómo se le dice? Que nosotros estemos en un nivel que ni caigamos en el libertinaje, ni caigamos tampoco en el extremismo. Amén. Porque tanto daño hace el extremismo como el libertinaje. Por eso es que nosotros tenemos que ser una iglesia moderada, agradando a Dios y ante el público que nos mira, que vean que hay una diferencia en nosotros. Amén. Entonces, por eso después de todo esto, dice el verso 21, por aquí mi hermana. Bueno. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Amén. Ahí el Señor le sigue hablando y le dice, esta mujer entró con estas enseñanzas, enseñando y seduciendo a este pueblo a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En otras palabras, el Señor le está dando oportunidad. Te estoy corrigiendo, mira, esto no está bien. El libertinaje en la iglesia no está bien. Hoy, ¿cuántas miles de congregaciones? Usted ve que lo que se ve es el libertinaje. Amén. Y el libertinaje, pues hay que predicar en contra del libertinaje. Y vivir una vida moderada diciendo, Señor, no puedo tolerar tal cosa porque a la iglesia la está reprendiendo. Entonces le dice en el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, amén, de su fornicación. Ahí dejando ver que el Señor es misericordioso, que el Señor corrige a la iglesia y le dice las cosas que a él no le agradan para que de ahí la iglesia, ¿verdad?, el que lo practica se arrepienta de ello. Bendito Jesús. Pero mire cómo nos dice el 22. Seguimos. Hermana Marta, ¿a usted le gusta leer? ¿Quiere leer? Si desea, ¿eh? He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Aquí él le está dando la advertencia. La advertencia. Primero le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Y como no se quiere arrepentir, entonces dice ese verso 22, he aquí yo la arrojo en cama. Amén. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En otras palabras, todos los que siguen ese tipo de práctica, en otras palabras, viene el azote de Dios. Viene el castigo de Dios. Es aquí yo la arrojo en cama. En otras palabras, cae en sufrimiento, cae en dolor, cae en enfermedad, cae en ¿cómo le diría? Pierde la paz prácticamente porque cae en una condición donde estás recibiendo el azote de parte de Dios. Y dice, y todos los que con ella adulteran, si es que no se arrepienten de las obras de ella. En otras palabras, está diciendo, sí, esto viene, pero esto es, si no se arrepienten de las obras de ella. En otras palabras, les da oportunidad. No sigan este ejemplo, no sigan esta trayectoria que se ha metido en la iglesia. Le doy oportunidad, se arrepienten, no les pasa nada, pero gran tribulación para los que, ¿verdad?, siguen esta misma enseñanza. Bendito el Señor. Dígame. Aquí dice que se arrojan en cama. Un ejemplo, si ahora uno está haciendo cosas que no sean agradables a Dios, quiere decir que
recibimos un castigo con enfermedades. Es uno de los castigos. Y siempre hemos dicho, no confundamos cuando una persona entra en enfermedad. Yo en una ocasión traje una enseñanza. Viene la enfermedad por naturaleza, porque somos humanos y por naturaleza nos enfermamos. Viene la enfermedad porque nosotros mismos nos las provocamos. Porque si el doctor me dice no coma esto y yo me lo como, yo sé que padezco de algo, que no debo de comerme algo y yo me lo como, yo mismo estoy proveyendo que enfermarme. Pero la enfermedad por naturaleza nadie la puede evitar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay ciertas áreas en la palabra donde vemos que el Señor azota y hay personas que el Señor los tira en cama para que hagan un examen de reflexión y se corrijan y puedan tener un verdadero encuentro con el Señor. Y eso es uno de los castigos que el Señor ha dado. Y cuando le dice, mire cómo le dice, le estoy dando tiempo que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su fornicación, dice el verso 21. Entonces ahora en el 22, aquí yo la arrojo en cama. En otras palabras, te voy a poner en vituperio, te voy a poner en sufrimiento, te voy a poner en dolor, a ver si reconoce. Entonces a todos los que siguen practicando y a los que con ella, ¿verdad? Dice, y en gran tribulación, a los que siguen, ¿verdad? Las obras de ella. Eso es si no se arrepiente, porque le da la oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí? Pastor, ¿tenemos algún ejemplo bíblico, por decirlo, de que Dios actúe de la manera que usted dijo ahorita? O porque yo a veces pienso que esta palabra es como para, no sé si sea así, como para la Iglesia Católica, ¿no? O sea, tomándolo como ejemplo. No, esto entra en general, porque acuérdate que le está hablando a la iglesia. Porque ella es la adúltera, ella es todas esas cosas. Y yo no sé, usted mismo nos enseñó aquí mismo del Apocalipsis, de que la Iglesia Universal representa esta parte. No, y eso de hecho, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero acuérdate, ahora aquí le está hablando a la iglesia que tenía amor, que tenía fe, que tenía servicio, que tenía paciencia y que las obras mayores eran mejores que las primeras. Le está hablando. Entonces ahora le está diciendo la partecita negativa que hay. Y como le digo, etapa en la iglesia desde que la iglesia se fundó hasta que la iglesia se vaya de esta tierra. Dejando ver, ok, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que se nos dice? El que cree estar firme, vele que no caiga. Si hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos que cuidar de no ensuciarnos. Entonces, al que cae en debilidad y flaqueza y comienza a practicar estas cosas, es a lo que le está diciendo, arrepiéntete. Mira cómo se le dijo a Éfeso, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. A Pérgamo también le llamó al arrepentimiento. Sí, pero Aquí a Tiatira le está diciendo, está practicando obras que no debe de practicar. En otras palabras, si no te arrepientes, entonces en otras palabras, va a pagar las consecuencias. Pero tendríamos un respaldo bíblico porque yo de pronto no me acuerdo de que sea de esa manera. O sea, en mi opinión estaría bien que así fuera, porque de esa manera uno entiende, o el ser humano entiende. Pero que haya algún respaldo bíblico en eso que estamos hablando, en eso de que Dios permite que caigas en una enfermedad y para que te... Exacto, sí. Bueno, sí, ahora mismo darte una cita específica no te la puedo dar, pero sí encontramos respaldo bíblico. Ajá. De que como el Señor nos ama, el Señor permite ciertas circunstancias que vengan a nuestras vidas para que nosotros recapacitemos. En el caso de Job, sabemos que fue una prueba, una tentación de Satanás. Que eso es muy diferente en el caso de Job. Pero han visto otros casos en el cual Dios ha permitido. Amén. Bueno, ahora mismo, vamos al mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel, Dios lo puso en las manos del enemigo. ¿Cuánta gente cayeron en situaciones tan críticas? ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando la oportunidad. En otras palabras, como si dijera, los arrojos en cama. Y se refiere a cama de sufrimiento, en cama de dolor, en cama de persecución, en cama de hambre, en cama de necesidades. ¿Por qué? Porque Dios quería que abrieran sus ojos y recapacitaran para que entonces vinieran a Él. ¿Qué le hizo a Nabucodonosor? Lo enloqueció por 7 años. ¿Para qué? Para que Él recapacitara y viniera y reconociera que Dios es el Todopoderoso. Y cuando dice, he aquí que la arrojo en cama,
En otra palabra, dándole oportunidad de arrepentimiento. Amén. Y eso lo vamos a ver más en el verso 23. Mira cómo dice el 23. Vamos al 23. Por allí sigo con Rey, el verso 23. No, hablando un poquito más del que ustedes. Y mire cómo le está diciendo, no es a la iglesia completa lo que le está hablando. Exacto. Quisiera Eso lo vamos a ver en el verso 24. En el 24, que quiere Amén. porque el 24 ahora. Sí, pero tú vas para el 23. Ayer el 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Aquí vemos al Señor como juez. El Señor primero le dice, les di oportunidad que se arrepintieran en el verso 21, pero no quiere arrepentirse. En el 22 le está diciendo, ok, le está dictando sentencia. Lo voy a arrojar en cama, amén, y en gran tribulación. Ya en el verso 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Amén. En otras palabras, la paga. ¿Por qué razón? Dice, y a sus hijos heriré de muerte, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. En otras palabras, que Él observa todo. Y para darle ejemplo a los demás, que sepan que de la mano de Dios nadie se libra. Que Dios hace justicia. Por eso dice, amén, y a sus hijos heriré de muerte, amén. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les daré según sean sus obras. En otras palabras, no te arrepentiste, pues va a pagar las consecuencias. Como dice, a sus hijos heriré de muerte. Hoy muchas personas en las congregaciones están muertos espiritualmente. Físicamente viven, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo se apartó de ellos. Entonces el Señor quiere que la iglesia conservemos su luz, porque mientras conservemos su luz, estamos vivos. Y si estamos vivos, pues nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Hay personas que están en las iglesias y dicen, yo no siento presencia de Dios. Para mí ningún sermón me toca. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué? Porque no se apartan del pecado, no se arrepienten. Amén. Entonces, ahí es donde vemos en el verso 23 que dice, porque todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño las mentes y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. En otras palabras, el justo juez que juzga, amén, si yo lo hice bueno, pues bueno lo veré. Yo lo hice malo, malo voy a verlo, porque como Él es justo, Él nos va a dar lo que nos merecemos. Amén. ¿Alguna pregunta? Pues vámonos rapidito al 24, por ahí sigo con Arnoldo. Glendy, te dejé hablar, pero te voy a dar a ti también, que te dejé por el medio. Pero a vosotros y a los demás que están en la Tiatira, y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Aquí entra el remanente fiel. Ve, dentro de la iglesia está la verdadera iglesia. Entonces a la verdadera iglesia, mire cómo le está diciendo. Amén. ¿Por qué razón? Porque dice, y a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Bendito mi Dios, diciendo, ustedes son los que se mantienen en el amor, ustedes son los que se mantienen en la fe, ustedes son los que se mantienen en el servicio, ustedes son los que se mantienen en la paciencia, y vuestras obras siguen siendo mejores cada vez más. Le dice, entonces ahí es que le dice, amén, y a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? ¿Cuál doctrina? La enseñanza de Jezabel. Y a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Amén. Y dice, entonces ahí dice, pero yo os digo, no os daré otra carga.
Amén. El Señor diciendo, ustedes se están manteniendo. En otras palabras, manténganse en la fe, manténganse en el amor, manténganse en el servicio, manténganse en la paciencia y sigan haciendo las obras mejor cada día más, porque a ustedes no les daré otra carga. En otras palabras, el Señor está reconociendo el remanente fiel en la verdadera iglesia del Señor. Amén. Diciéndole, traigo castigo, traigo azote, traigo muerte, pero el que está bien no tiene por qué preocuparse, sino lo que dice el verso 25. Y mira lo que dice el 25, mi hermana Jenny. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Ve, le está hablando a la iglesia verdadera. Ok, ¿qué es lo que dice? Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ok, ahora voy a pregunta. Usted, Salvador, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué tenía la iglesia de Tiatira? La iglesia verdadera. ¿Cómo empieza? Cuando reconoce cuando después que hizo la presentación, está reconociendo las obras. ¿Quién les reconoce? Y yo conozco tus obras y... Sí, no puedo explicar, brother. Mauro, ¿te acuerdas? Amor. Paciencia. La segunda, después de amor, fe. Y después de fe, servicio. Y después de servicio, paciencia. Y después de paciencia, que las obras postreras son mejores que las primeras. En otras palabras, eso es lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia? ¿Andamos bien con Cristo? Retengamos lo que tenemos. Gloria a Dios. Amén. Estamos bien con Él, estamos agradando, tenemos amor hacia nuestro prójimo. Retengamos ese amor. Tenemos la fe en Cristo Jesús y en las promesas que Él nos ha hecho. Retengamos esa fe. Estamos al servicio del Señor. Retengamos ese servicio al Señor. Tenemos paciencia. Hay señores que ya no me aguanto más, pero seguiré porque confío en tu palabra. Mantengamos esa esperanza, esa paciencia en el Señor. Que si el otro día venía el Señor venía de una manera que estaba a media con el Señor, pero hoy me siento que le estoy más al servicio del Señor, le estoy dedicando más al tiempo al Señor, mucho mejor, gloria a Dios. Retengamos lo que tenemos hasta que Él venga, porque esa es la bendición que el Señor nos ofrece. Ahora, viene la promesa ahora que viene. El verso 26, ¿qué dice mi hermana? Glende. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Mire esto, pero mire cómo dice, esa es la promesa. Al que venciere, y no solamente es al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin. No es solamente decir, yo vencí. No, y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Y sigue el verso 27. No te lo digo, lo leyera completo para compartir con los demás. Sigo por aquí con Karen. El 27 dice, es continuación del 26. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la